Muy bien, estamos aquí una vez más para compartir la maravillosa bendición de Dios. De los estudios de Guerrero Cristiano, acompañando a Juan y a Ovelar, ¿sí? O al revés, el trabajo que vienen haciendo para llegar a todos ustedes, que nos permiten entrar en su hogar a través de este medio. ¿Haciendo qué? Hablando del poder de Dios, de la obra redentora, de su gran amor, amándonos y pasando, por cierto, ese tiempo de ignorancia cuando estuvimos esclavizados por el pecado y lejos de Dios. Pero su gran amor, que lo revela a través de su Hijo amado, según el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, donde nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo quien aquel crea, ¿sí?, no se pierda más, tenga vida eterna. Y qué importante, mis queridos hermanos y amigos que se enganchan a través de este medio, que es una voz de alerta para todos nosotros. La Biblia abierta, leída y explicada, habla acerca de la perfecta voluntad de Dios. Quiero recordarle de que nuestra vida es peregrina, ¿sí? La Biblia nos dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, ¿sí? Tengo 67 años de edad, ¿sí? Hubo un día, hace 67 años atrás, yo nací, ¿sí? Hubo un llanto en mi nacimiento y alguien del grupo dijo que era un pedacito de cielo. Le digo, ¿por qué esto? Porque me apodaron con el nombre Cachito. Entonces mi mamá me cantaba: cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Pasaron los años, cuando debería tener 20 años de edad, conocí la palabra de Dios. Rendí mi vida a Cristo porque la necesitaba, porque era necesario, y desde allí caminamos con el acompañamiento de Dios. Soy un hombre feliz, agradecido a Él por su gran amor, su gran misericordia, y esperando que a través de este medio usted sepa entender de que somos peregrinos. Un día la muerte, el vehículo llamado muerte, golpeará este tabernáculo, esto que usted ve, que es mi cuerpo. Dentro de mi cuerpo hay un espíritu y hay un alma que le pertenecen a Dios. Y cuando ese vehículo llamado muerte golpee este tabernáculo, ¿sí?, dejaremos de existir. Pero antes que dejemos de existir, es necesario tener una vida arreglada con Dios, ¿sí? Buscar el perdón de Dios, buscar su ayuda, buscar un lugar donde congregarnos, educarnos cristianamente para saber cómo debemos de vivir la vida que nos resta, ¿sí? Porque un día vamos a pasar de vida o de muerte a vida, y vamos a tener la abundancia de Cristo en nuestras vidas. Quiero compartir una palabra de Dios que nos va a servir acerca de lo que vamos a meditar en esta mañana. En el Evangelio de Juan, la palabra de Dios nos habla acerca de Cristo. Este Cristo maravilloso que hace un milagro en las bodas de Caná de Galilea. Y voy a tomar como referencia este pasaje del capítulo 2 del Evangelio de Juan, y voy a hablar acerca de la hora de Cristo, ¿sí? Nos dice así el Evangelio de Juan, capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque no sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Amén. Cuando nosotros tomamos este pasaje, por cierto, y examinamos en los 12 versículos que hemos hecho como lectura en este programa de Guerreros Cristianos, encontramos varias cosas de mucha importancia en lo que se refiere a la palabra de Dios. Pero quiero rescatar algo que Jesús le dijo a María. En el verso 4, él dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y quiero relacionarme en esta reflexión de esta mañana acerca de esta hora. ¿De qué hora está hablando Jesús? Naturalmente Jesús está hablando de la hora de su muerte, ¿sí? ¿Y qué va a acontecer? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿De qué? De que Cristo nació, vino a este mundo para cumplir un plan de salvación. Cuando nosotros leemos las Escrituras, encontramos que José y María estaban viviendo en Nazaret, dentro de la provincia de Galilea. Y en aquellos días las Sagradas Escrituras nos dice que hubo, de la parte de las leyes de la región, del país, que había que ir a su ciudad para hacer el censo regional, nacional, de los habitantes de aquellos días. Y como María y José tendrían que ir a Belén, ¿sí?, ciudad de David, tendrían que abandonar Nazaret, que es una ciudad, por así hacer un punto referente dentro de la provincia de Galilea. Tenían que descender hacia el sur, tenían que pasar todo lo que era Samaria, llegar a Judea, pasar por Jerusalén o cerca de Jerusalén y llegar hasta Belén. Allí donde ellos iban a quedar, por cierto, para que se cumpla las profecías de los profetas que hablaron acerca del nacimiento de Cristo. El profeta Miqueas, en el capítulo número 5, en el verso 2, está diciendo de que el Salvador del mundo iba a nacer en la ciudad de David. Una ciudad pequeña que Belén quiere decir casa de pan. Y qué importante, ¿no?, hablar del pan.
¿sí? Cristo, en las veces que habló de la deidad, de su grandeza, Él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, ¿sí? Y qué importante es saborear ese pan que descendió del cielo. Estoy hablando figurativamente, por cierto. Entiéndalo, de que Cristo es el modelo perfecto, ¿sí? Y es el único mediador entre Dios y los hombres para ser la puerta de salvación. Es por eso que voy a tratar en los minutos que resta de Guerrero Cristiano hablarle acerca de la persona de Cristo. Cristo le dijo a María, a su mamá, por así decir, sí, a su madre, de que le hizo una pregunta, porque está en signo de pregunta el Evangelio capítulo 2, verso 4. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Sí? Es la pregunta. Y él acentúa diciendo: aún no ha venido mi hora. Y hace el milagro. ¿Ha escuchado o tendrá la Biblia cerca de usted? Acompañará la lectura, ¿sí? Nos habla de las tinajas de piedra, donde cabía una cantidad de cántaros de agua, que era para la purificación, que hay una parte ritual, de una parte religiosa de ese área. Sí, pero no quiero entrar en ese tema, porque quiero hablar como centro de esta reflexión de la palabra de Dios, hablarle de Cristo, ¿sí? Entonces, Jesús hace el milagro que tiene que hacer, ¿sí? Hace llenar las tinajas con agua, la convierte en vino, ¿no? Y allí van andando en aquella fiesta. Era una boda, las bodas de Caná de Galilea. No podrían estar tristes, deberían estar alegres, felices, contentos. Los logros de los novios, los esposos, ¿no? Y la gente que fue a estar con ellos, ¿sí? En esa invitación donde está María, está José, está Jesús con sus discípulos y sus hermanos, dice la Biblia, ¿sí? Porque algunos discuten con nosotros diciendo que Jesús no tuvo hermanos, ¿sí? Pero no ese es el tema, ¿no? El tema es que en el verso 12, y ahí voy a dejar algunos textos más, después de esto, después que aconteció todas esas cosas, descendieron a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Sí? Qué importante es esto, ¿sí? Jesús se retira, se va a Capernaum, ¿sí? ¿Cuál sería el comentario que queda en el lugar de la fiesta? Por cierto, muchos, ¿no? Comentarios: el hijo del carpintero, el hijo de José, ¿sí? El milagro, cómo el agua se convierte en vino, ¿sí? Pero por cierto, vuelvo a decir, a hacer una réplica en esto, que es la hora de Jesús, ¿sí? Cuando nosotros miramos en el Evangelio, ¿sí? Siempre en el Evangelio de Juan vamos a estar mirando el capítulo número 7, el capítulo número 7 del Evangelio de Juan, nos dice que los hermanos de Cristo, acuérdese que en el capítulo 2 de Juan, verso número 12, la Biblia nos habla que los hermanos de Jesús y sus discípulos regresaron a Capernaum, y que los discípulos creyeron en Cristo, porque el milagro fue visible. No le contaron, ellos fueron partícipes de esa obra tan grande. Y en el capítulo 7, verso número 1, los hermanos de Cristo, dice el título de mi Biblia, incrédulo, lo presionan para ir a Jerusalén. Y le voy a leer el capítulo 7, verso 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, que es una provincia, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Cuando yo leo esta palabra, estoy entendiendo que él está hablando de una hora, la hora de su muerte. Pero ¿cómo
cómo en el calendario del día de Dios, en la hora de Dios, está todo coordinado en una perfecta voluntad. Cuando nosotros, voy a salir de este capítulo 7, voy a recordar que en el capítulo número 24 del libro de Lucas, verso número 44 en adelante, Jesús está hablando acerca de su muerte. Ya había muerto y ya había resucitado. Y Él está con los discípulos y le está recordando a sus discípulos en esa ocasión. En el verso 44, dije, de Lucas, capítulo 24, Él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. Y usa 3 libros, ¿sí? Usa el libro de Moisés, el libro de los profetas y el libro de los salmos. ¿Para qué? Para hablar de Cristo, para hablar de sí mismo. Porque cuando nosotros vamos al Pentateuco, cualquiera de los 5 primeros libros, siempre aparece en forma de figura la persona de Cristo, ¿sí? Algo como para relacionarnos en el capítulo número 12 del libro del Éxodo, ahí por el verso 4, 5, está hablando del Cordero Pascual. El Cordero Pascual es Cristo, ¿sí? Podríamos decir, sombra de lo que ha de venir. Es un punto de inicio para un pueblo, que es el pueblo de Israel, que está en cautiverio en el Egipto, pero que iba a ser liberado por Dios. ¿Cuándo? Cuando ellos iban a gustar de la primer Pascua, iban a tomar el animal, el cordero, ¿sí? Lo iban a sacrificar, lo iban a comer y la sangre iban a usar como el remedio para que el juicio de la sentencia de Dios, que iba a morir el primogénito de cada familia, el primer hijo, ¿sí? Por eso que usaron la sangre del cordero para ponerle en los dinteles de la puerta. Y cuando vino el juicio de Dios, respetó la sangre del cordero. Es la figura de Cristo. Es la figura de la sangre derramada en la cruz del Calvario. La que me perdonó a mí, la que me liberó de la condenación y la que me hizo apto para estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús y predicar su poderosa palabra de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, y esto es Cristo. ¿Sí? Si bien Dios usó un hombre para que me predicase el Evangelio, pero el que me llamó es Cristo, y yo tengo que anunciar sus virtudes, que es su poder, su capacidad, su bondad, su amor, su misericordia para conmigo y con la raza humana. Gloria a Dios por esto. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que hablar de los profetas, lo hablamos en el comienzo del programa, lo dijo Isaías, lo dijo Miqueas, lo dijo Zacarías, lo dijo Aqueo, y lo dijeron tantos profetas hablando de Cristo de una u otra manera, ¿sí? Poniéndose el lente espiritual según la revelación del Espíritu Santo de Dios. El profeta Isaías habla de que va a nacer de una virgen, ¿sí? De una muchacha, ¿sí? ¿Quién iba a nacer? El Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, ¿sí? Es por eso que se movieron desde Nazaret, donde vivían, hasta llegar ¿a dónde? A Belén, casa de pan, para que nazca el Salvador, donde llegaron más tarde los magos y sacaron una ofrenda de oro, incienso y mirra, ¿sí? Muy significativo también esto, muy importante. ¿Se la dieron a quién? A Cristo, ¿sí? Al bebé se lo dieron, ¿sí? Y el cuidado de Dios, porque las profecías, ¿sí?
Estamos hablando del capítulo 7 de Juan. Los hermanos de Jesús querían que Jesús vaya, ¿sí? Que salga de Galilea, que se vaya a Judea. ¿Sí? Dentro de la provincia de Judea está Jerusalén, ¿sí? Donde después va a haber la persecución fuerte contra Cristo en tiempo y forma. Pero le quiero recordar lo que leí en Juan 7:1, ¿sí? Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Entonces él está haciendo una preservación en el cuidado de la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Está obediente a su Padre. No va a ir por el pedido de sus hermanos. Lo que Jesús no está queriendo ganar fama. ¿Sí? Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, que tiene 28 capítulos y 107 versículos, la Biblia se separa en 5 fases, por así decir. Nacimiento, niñez, se hace popular Cristo. ¿Por qué? Comienzan los milagros, ¿sí? La gente empieza a venir porque multiplicó el pan y porque dio de comer a tanta gente, sanó al ciego, libertó al oprimido de los espíritus malos y comienza a ser popular, conocido en la región. Pero también comienza la pasión de Cristo, los sufrimientos, las persecuciones. Y dentro de ese evangelio tenemos que recordar, número 1, nacimiento. Número 2, su infancia. Número 3, pasión. Popularidad, perdón. Número 4, pasión. Número 5, muerte. Número 6, resurrección. Glorificación. Ese es el Dios del cual nosotros hablamos. ¿Sí? Ese es el Dios que usted necesita, que la humanidad necesita rendir su vida a Cristo. Lo que le estoy diciendo esta mañana es una gran verdad de la palabra de Dios, el libro más leído, más vendido, sí, que tiene grandes verdades, ¿sí? Él entiende que va a morir, pero también está entendiendo que su hora no es todavía. Seguimos con otro texto de la palabra de Dios y estamos compartiendo acerca de la hora de Jesús. Cuando nosotros vamos al capítulo número 7 y el verso número 30, de este pasaje del Evangelio de Juan, porque Juan es el que habla de la deidad, que es la divinidad de Cristo. Si él habla acerca de los yo soy, de los 7 yo soy que la Biblia nos habla, ¿sí? Y eso es buenísimo en la palabra de Dios. En el 7:30 de Juan nosotros encontramos que dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Qué importante es la palabra de Dios. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Está el cuidado de Dios, por cierto. ¿Sí? Jesús está relacionado con una multitud, está haciendo cosas. Mi Biblia, por ejemplo, aparece en letras de color rojo el verso 28. Entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz. Sí, estaba en el culto. Sí, en nuestro lenguaje. A mí, dijo Jesús, me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, decía Jesús, porque de él procedo y él me envió. Está hablando del Padre, ¿sí? Está
hablando de quién lo respaldaba en sus cuidados y para revelarse a través de Cristo. Entonces, ¿qué hizo? La multitud que estaba en el templo, ¿sí?, tenía la ocasión, tenía la oportunidad para prenderle. Pero Juan escribe diciendo, entonces procuraban prenderle, tenían la intención, pero ninguno le echó mano. Ninguno se sintió capaz. ¿De qué? De tomarlo por la ropa, ¿sí?, de prenderlo allí. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Y qué importante es esto, ¿sí?, acerca de la hora de Cristo. Para mí es importante, porque mediante eso yo conozco su gran amor. Seguimos leyendo otro texto de la palabra de Dios, que es en el capítulo número 13 del Evangelio de Juan, verso 1 y 2. Ya estamos casi en el final, ¿sí? Espero que la palabra de Dios te esté alumbrando, ayudando, orientando, que estés recapacitando, que hagas un alto en tu camino. Estás en un valle de decisión en este día. Tenés que pensar en tu vida presente y en la porvenir. En la porvenir, la pregunta es esta: ¿dónde pasarás tu eternidad? ¿Sí? Mi deseo como ministro de Dios es que puedas rendir tu vida a Cristo. Y si por alguna razón de situaciones de la vida, las circunstancias, de situaciones, de problemas, de alguna situación que te llevó a sentir un hondo pesar en tu ser, no tuviste la fuerza necesaria y no tuviste en derredor tuyo alguien que te oriente, te ayude, que te dé un afecto de un abrazo, de una palmada y decirte que existe una casa de Dios, que existe un pastor, que existe una congregación donde podés encontrarte con la persona de Dios, ¿sí? O en tu propio hogar, invitarle a alguien que tenga esa bondad de Dios, que sea un hombre, sea una mujer, que sea una familia íntegra, limpia, sí, que coordine las cosas de Dios para ayudarte y bendecir tu hogar, tu familia y las demás cosas. Este capítulo 13 del Evangelio de Juan nos dice así: antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó una hora. Jesús sabía que llegó su hora, que llegó al límite, que llegó al final del plan. ¿Sí? Él sabía que lo iban a traicionar, él lo dijo. ¿Sí? Él lo predijo, lo profetizó. Él dijo: el que moja el pan en mi plato conmigo, ese es. ¿Sí? Qué interrogante para los discípulos. Pero estaba todo predestinado. Cómo iban a suceder las cosas. Y como Él es un cordero, ¿se acuerda que el evangelista Juan escribe en la palabra de Dios cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán bautizando en agua? De repente, entre la multitud, Él distinguió a una persona y Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de Cristo. Y quiero decirte en este día, en esta mañana, qué importante
es ser liberado. Porque el pecado te ata, te oprime, te trae tristeza, te trae angustia. El pecado te trae remordimiento, cargos de culpa. Algunos van por la droga, por el alcoholismo. Otros deciden hacer más corto su sufrimiento, poniéndose una soga al cuello, tomando pastillas excesivamente para morir. Otros esperan un vehículo en la ruta para quitarse la vida, creyendo que de esa manera resuelven el problema. Quiero decirte que es todo lo contrario. Quien se quita la vida muere condenado y lejos de Dios, porque es un suicida. Se quita la vida a sí mismo, sin creer que hay un Cordero de Dios llamado Jesús, que está interesado en ti, que te está buscando, que tantas veces proveyó un medio para hablar contigo y tú no le diste importancia. Maneaste tu cabeza y dijiste: en otra ocasión será. No dejes para mañana, no dejes para otra oportunidad, porque tal vez no la tengas. Escuché de un predicador decir que la oportunidad para algunos pasa una sola vez y no volverá a pasar. Para otros, ese expositor de la palabra de Dios dijo que es como un saco roto puesto en la vida de una persona, y en las espaldas de esa persona el saco está todo roto por el hecho que muchos intentaron desprenderse, pero no lo pudieron hacer. Otro dijo que otras cosas. Las horas nos están indicando que estamos llegando al final. Pero quiero decirte que es una hora de volver a Dios. Anoche le dije a un muchacho en la congregación donde participé el culto. Después me invitaron a su casa y le dije estas palabras. Por cierto, no está relacionado a él. Era un pueblo, según el profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, y andad por ella, y hallaréis descanso para vuestras almas. Era el mensaje de Dios en aquella ocasión para un pueblo que estaba errado, salido del camino. ¿Sabe qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Los brazos amorosos de Cristo están abiertos. En esta dispensación de gracia, el amor de Dios está disponible para ti, hombre, mujer. Nuestro deseo aquí, con Guerrero Cristiano, con Juan, con Mario Velar y los jóvenes que nos acompañan con su música, es que la presencia de Dios trabaje en ti, traiga descanso y tu vida sea restaurada. Y la renumeración de la bendición de Dios sea con abundancia de paz y puedas relacionarte con Él en la humildad de tu corazón, pidiéndole perdón a Él por tus errores, para que Él te vuelva a levantar y puedas caminar en alto con la bendición de Dios que enriquece, con ella no se añade tristeza. Amigo, hermano, de donde estés,
de Argentina, del país donde esté. El deseo nuestro es que Dios te bendiga, Dios te ayude y te reconforte, bendiga tu hogar, tu familia, y las bendiciones de Dios sean abundantes para contigo. Permíteme hacer una oración por ti. Si te reconcilias en el lugar que estás, puedes orar, pedirle perdón a Dios y restaurarte en tu vida personal, familiar, y volver a tu casa, la casa de Dios, donde vas a encontrar el afecto que necesitas. Acuérdate de mirar siempre al frente. En el frente Él está, ya que la palabra de Dios dice así: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de esta maravillosa fe que practicamos. Vamos a orar en esta mañana por Graciela Sosa y porque necesita una sanidad. Vamos a orar al Dios poderoso que puede hacerlo. Nada es imposible para Él. Todo es posible. Predicamos de un Cristo que sana cáncer, ¿sí? Tenemos a un Cristo que levanta al paralítico, que da vista al ciego, ¿sí? Que da libertad a esa lengua muda, ¿sí? Que hace cosas extraordinarias. Es un Dios de milagro. No nos tome como curador, ¿no? Sí, porque recién venía escuchando una radio secular, dijo, los pastores curan. No, nosotros no curamos. El que hace el milagro es Cristo. Nosotros rogamos para que el Cristo maravilloso que está a la diestra de Dios Padre bendiga sus vidas. Y lo oramos en esta mañana. Dios eterno, alabo y bendigo tu nombre. Yo sé que tú estás a través de este medio, ¿sí? De esta página de Guerrero Cristiano, que estamos en este programa en vivo. Oh Dios maravilloso, tu presencia es tan maravillosa. Ella nos trae descanso y nos trae seguridad. Yo te pido, oh Dios mío, que fluya a través de este medio la manifestación de tu gracia, salvando, perdonando, restaurando vidas. Señor, y te pedimos en esta oración por Graciela Sosa, que necesita sanidad. Toca su cuerpo, Dios. Para ti no hay distancia y no hay nada imposible, porque tú todo lo haces. Señor, oramos así con una oración generalizada para las distintas necesidades. Tú eres perfecto, Dios. Tú eres el Dios que crea tejidos nuevos, sanos. Reprende a las enfermedades y las echa fuera. Porque tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos curados. Oh Dios, intercede. Intercede porque nosotros te pedimos a ti, oh Dios, que eres amparo y fortaleza para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias. Amén.